que enfrenta la educación y cómo ustedes, como consejo, lo están abordando esos desafíos de la educación. Bueno, los principales desafíos ya vimos cuál es el reto fundamental, es bajar las desigualdades. Entonces, a través de la consecución de recursos para tratar de contratar más maestros, por ejemplo, que haya más plazas para los maestros. En ese caso tendrían más oportunidades ustedes cuando salgan, pero también los alumnos van a tener mayores posibilidades de estar recibiendo mejor educación. Entonces, gran parte del mayor reto también es conseguir recursos, tanto de la cooperación nacional como internacional, como del Tesoro Nacional. Ese es el gran reto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, compañeros, sí, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué estrategias se pueden incorporar para reducir la desigualdad social en el ámbito educativo? Bueno, las principales estrategias es primero concientizarnos. El punto básico de una transformación educativa es el maestro. Entonces, tratar de tener una formación docente permanente para que el maestro se concientice de qué es lo que tiene que ir a hacer al aula. Por ejemplo, yo hice un estudio en San José de Colina, Santa Bárbara, de una escuela que tuvo un éxito excelente. ¿Pero por qué? Se dieron cuenta los padres de familia y los profesores que se reunieron que los alumnos muchas veces no iban porque no tenían comida. Entonces las madres dijeron, reunámonos todos y vamos a hacer comida en la escuela. Las madres ahí comen también, los niños ahí comen. Pero el rendimiento de esa escuela es excelente. Es una de las pocas escuelas, como yo anduve viajando todo el país viendo escuelas, una de las pocas escuelas que encontré con los servicios sanitarios limpios. Ahí no había un papel tirado, los servicios sanitarios estaban correctos, bien limpitos. Eso prueba un éxito. El éxito, aquí puedo ver el éxito rotundo de la escuela. Servicios sanitarios limpios. Hoy también en la universidad ya podemos ver que han mejorado los servicios sanitarios. Antes hubo un tiempo que la universidad daba mucho que desear. Incluso cuando estudiamos el posgrado nosotros ya por los 80, hasta cerraban esa parte para que no fueran otros a esos servicios sanitarios. Ahora están libres y generalmente yo los veo libres. Claro, debiera haber mejor dotación de pausas, pero generalmente puedo ver que ha mejorado. Entonces, eso, la dedicación de cada maestro y buscando el problema que tiene cada escuela, pero también con la ayuda del Estado. Que el Estado también consiga fondos con programas mundiales de alimentos. En Guatemala me encontré con un programa lindo de productores que le venden a las escuelas. Entonces así los agricultores venden a buen precio sus productos y también tienen para comprarles útiles a los alumnos. Otra pregunta. Sí, adelante, compañera. El micrófono también. Buenas tardes. Mi pregunta es: ¿cómo piensan disminuir la brecha de género mediante el sistema educativo? Buena pregunta. Las brechas de género se dan porque debe dársele alguna preferencia al sexo femenino en las escuelas. Las escuelas deben proveer acciones y tratos para que la niña, por ejemplo, no abandone la escuela. Porque muchas veces las niñas abandonan la escuela por el maltrato, incluso hasta el maltrato del docente, pues, hacia la niña. Hemos visto muchos casos de maestros que maltratan especialmente a las niñas. Ya saben ustedes en qué aspecto. Eso también, en eso está trabajando, creo, la Secretaría de la Mujer para tratar de que todo eso se mejore. Pero también, si es niña y si tiene algún problema de discapacidad, también darles preferencia. Dar becas, por ejemplo. En las becas deben ser para niños y niñas
en igualdad de condiciones, pero dándole preferencia a las niñas, porque son las que tienen mayores problemas. Sí. De eso nos puede hablar más la profesora Sagastume. Sí, yo puedo ampliar adelante. un poquito. Sí. No sé si tienen un micrófono. Ella es experta en eso, y también Valesca, la licenciada Valesca, tiene una maestría en género también, que ella nos puede hablar, y tiene una pregunta sobre lo legal. Ahí está el abogado Ortiz. Bien, en relación a las brechas de género, es importante que conozcamos tanto el equipo que está haciendo el proceso de reformas a la educación, todo el marco internacional, los pactos internacionales que Honduras ha firmado en esta materia, que tiene que ver con la Convención de Belén do Pará, que es para reducir, para disminuir, para eliminar y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas. Y otra de las convenciones de la cual el máster Donaldo hablaba, de hacer esas preferencias, la Convención de la CEDAW habla de erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. Entonces, en ese sentido, se habla de medidas positivas, ¿verdad? O medidas de discriminación positiva para poder equilibrar, ¿verdad?, la balanza entre la igualdad de acceso de las niñas y los niños a los procesos educativos, sean formales o no formales. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el analfabetismo, ¿verdad? Estábamos viendo con el doctor Tamayo, un 14% de mujeres son analfabetas en las comunidades rurales, y en las comunidades indígenas esto creo que es mucho más alto. Entonces, cuando pregunta la compañera cómo disminuir las brechas, es qué estrategias van a utilizar enmarcados en esa política nacional de la mujer, en ese plan nacional de igualdad y justicia de género que este gobierno ha estado promoviendo y que aún no ha publicado, y que también tiene que ver con varios protocolos, varias leyes, como la Ley de Igualdad de Oportunidades. Hay un tema aquí importante que yo siempre se los enseño a mis alumnos, y es el hecho de que cuando una niña sale embarazada en la escuela, hay una represión, hay una discriminación tanto por los padres como por la comunidad y la escuela. Esa ley de igualdad de oportunidades, creada en el 2002, esa ley dice que las niñas deben de terminar su ciclo escolar y no debe de expulsárseles ni discriminárseles. Entonces, aquí el tema es el tema del embarazo en la adolescente, ¿verdad? Que sabemos que Honduras tiene un 25% y tiene una tasa altísima a nivel de América Latina. Pues es algo preocupante que las niñas ya de 10 años que ya menstruan ya se estén embarazando en el sistema educativo. Entonces yo creo que es algo que le compete. Y una pregunta que voy a aprovechar a hacer es, aún no se ha publicado, ¿verdad?, el plan de refundación de la educación, o si ya es algo oficial, aprobado, y preguntar también si aún es tiempo de participar en algunas recomendaciones, sugerencias o consultas que pudiesen hacer, o ya se pasó el tiempo de eso. Siempre se pueden hacer, lo que pasa es que ya está en proceso de dictamen en la Secretaría de Planificación Estratégica. Okay. Sí. Okay. Gracias. Valesca, ¿quería decir algo por lo de género? Enciéndelo. Sí. Bueno, aparte de las medidas afirmativas, podríamos reflexionar muchísimo sobre que, igual que el sistema reproduce la desigualdad, en general reproduce también la desigualdad de género. Desde que entramos a un aula, ¿verdad?, las niñas y los niños somos tratados de forma distinta, evaluados de forma distinta. Y en ese entorno escolar, no solo la maestra, sino que el sistema mismo, ¿verdad?, promueve que hayan diferencias que no favorecen tanto el empoderamiento de las niñas. Por ejemplo, los espacios grandes son los espacios para que jueguen los varones, a las niñas le dice siéntese como niña, al niño le dice, se le permite que presente la tarea un poco en desorden, un poco sucia, porque es que él es niño, ¿verdad? A ellos se les permite que peleen, a las niñas no, y hay muchos, bueno, por ejemplo, lo de los rincones de juego, creo que todavía lo usan, no sé, ustedes me dirán, pero eso
eso era una técnica como muy innovadora, ¿verdad? Que se usaba para integrar a los niños y pedagógica y no sé qué. Yo no soy pedagoga. Pero eran rincones de juego que reproducían que las niñas tenían que cocinar y que los varones tenían que llegar, y más, hasta hacían como en las escenas familiares, ¿verdad? Ya llegué, ¿verdad? Y eso. Entonces, ese montón de aspectos van reproduciendo también ese sistema, ¿verdad? Van reafirmando. Por ejemplo, si ustedes, cuando ustedes vayan a su mundo laboral, van a encontrar que hay escuelas en que a las niñas no se les permite usar bus, ¿verdad? Por diferentes razones. O el peligro que corren las niñas, o también no podemos tratar igual o ser igual de duras con una niña que viene a la escuela pero que antes echó no sé cuántas tortillas, ¿verdad? O que va a la casa y va a cuidar niños, no va a quedar tiempo de hacer tareas. Es decir, la escuela está consciente de todo eso y va reproduciendo, va afirmando ese patriarcado que lo que hace al final es ir excluyendo a las mujeres, haciendo el camino mucho más difícil para las mujeres, y también va relegándolas a las carreras que tienen que ver con la reproducción y el cuidado. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, influyen en esa desigualdad de género que podemos ir cambiando desde el aula, desde el sistema escolar, pero de una forma intencionada. Estas cosas no van a llegar así solo porque, así como por obra y gracia, ¿verdad? Hay que planificar todo ese cambio. Muchas gracias. ¿Otra pregunta o otra participación? Sí. Entonces, Aquí, apriétele por el... Ahí. Dígame, Más adelante. buenas tardes. Entonces, ¿cómo se está abordando la equidad y la educación en el contexto de la refundación? Bueno, es lo que dijimos, que hay que invertir en estos campos, en acciones que favorezcan a las niñas especialmente, y también a los grupos que también son excluidos por orientación sexual, ¿verdad? Especialmente los lésbicos, gay, que también son excluidos y a veces maltratados. Entonces, la política de refundación tiende a que esto sea bien tratados, que sean bien tratados y también que sea justo. Pero también hay que invertir en ello. Hay que invertir. Y ahí hay programas que tienden a la inversión en esos aspectos. También becas para las mujeres. Nosotros yo trabajo en la parte más específica de educación e información técnica profesional. Ahí en formación técnica profesional se trata de que las niñas, y ahí son jóvenes, nosotros trabajamos con jóvenes, desde secundaria, diversificado, hasta la universidad y también los no formales, también que los niños y las niñas tengan, o los jóvenes y las jóvenes tengan los mismos derechos, y también que haya becas para educación técnica profesional, si alguien quiere aprender oficios, aprender profesiones, electricidad, agua potable, refrigeración, etcétera, etcétera, que sea de mujeres y de hombres. Gracias. Otra pregunta. Ahí la compañera tiene otra pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo este plan de refundación, cuáles son las estrategias para llegar a estas comunidades, hablando de derechos de género, donde el machismo es tal que la mujer no tiene derecho a hablar con otra persona que no sea su esposo? Porque se dan en muchas comunidades, lamentablemente en Honduras, que la mujer no tiene derecho de hablar. Entonces, ¿cuáles van a ser las estrategias de este plan de refundación para llegar a esas comunidades y para lograr alfabetizar a todas esas personas que están siendo excluidas en este momento, ya sea por machismo o por clase social? Bueno, el plan de refundación es de todos y todos debemos contribuir a él. La educación es una de las armas básicas para ello, y la concientización tanto de hombres como de mujeres debe ser la base fundamental. La madre, a la vez que tiene que tratar de liberarse, también tiene que luchar y decirle a los hijos que sus hijos son hombres, varoncitos y niñas, tienen ese mismo derecho, y que ambos tienen que hacer el oficio en la casa. Entonces, ir educando desde el hogar,
pero también los maestros tienen que educar hacia eso. Y tenemos que educarnos los hombres. A algunos nos ha costado. Yo, por la edad que tengo, vengo de lugares machistas. Pero yo me he educado. Tiene que educar al hombre también y educar a la mujer para que la mujer no se deje. También porque si la mujer se deja, ahí empezamos con el problema. Pero también los hombres tenemos que contribuir y vamos aprendiendo. Es un aprendizaje de todos los días. Yo vengo de un lado donde se consideran muy machistas. Mis amigos, mis amigas, machistas, en Olancho. Pero hemos ido aprendiendo que eso debe superarse. Y debemos empezar por nosotros, por nuestros hogares. Entonces, en ese aspecto, yo creo que la educación es una llave fundamental para educar así. Pero si la maestra va y reproduce, bueno, niñas aquí, niños acá, niños en artes industriales, niñas a la cocina. Entonces, esas son formas de que el hombre no queremos entrar a la cocina. Entonces, hay que decir, mire, los hombres también tenemos que entrar a la cocina. Entonces, es la educación, todo el currículo educativo, porque aquí no se les de gastar, es hacer un nuevo currículum educativo que diga la igualdad de todos, pero la igualdad en derechos, tanto en género como en otros aspectos. Respetar, por ejemplo, al color de la piel, respetar porque un niño no venga tan bien vestido, tratar igual al que viene bien vestido como el que viene mal vestido. Mal vestido digo que no tiene la moda última. Yo me fijaba que en parte de mi escuela la profesora trataba bien o trataba mejor al hijo del terrateniente, al hijo del que venía bien cambiadito, al hijo de su... No, hay que tratarlos por igual. Aquí todos somos iguales y los maestros tenemos que educarnos en eso. Y el currículum de la educación tiene que ir hacia eso. No solo gastar, sino que concientizarnos todos y todas, y especialmente los hombres, de que eso tiene que hacerse, de que tenemos que entrar a la cocina y que tenemos que hacer las labores de la casa. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Estamos de acuerdo con ella? ¿Está de acuerdo con la respuesta? Sí, muchas gracias. Ok, gracias. Ya. ¿Otra? Abogado, ¿puede hablarnos un poco sobre qué pensamos hacer con lo de las leyes educativas para tener un mejor estamento legal? Bueno, y creo que empezando por una pregunta que ha sido recurrente, que es la desigualdad de género o la igualdad de género. Creo que es política de este gobierno y es un eje transversal en todas las leyes el tema de género. Ninguna política va a pasar si no lleva el tema de género, incluido el Plan Nacional de Refundación de la Educación, ¿verdad? Es un eje transversal de la política. Quizás la pregunta es, ¿qué se va a hacer? Más bien, ustedes lo van a hacer, ¿verdad? Porque una de las bondades que le dio la ley a ustedes, a la carrera de pedagogía, es que solo ustedes pueden ser gerentes de las escuelas donde van a ir, de las escuelas públicas. Mire bien qué tarea, ¿verdad? Y cuando miro el aula, o sea, casi el 80% o el 70% son mujeres. Y definitivamente así está constituido el sistema educativo, ¿verdad? Ustedes lo van a ver cuando tenemos otro tema que estamos trabajando, que es el práctico docente, ¿verdad? Que quizás no se vio en un programa, pero tenemos un programa de actualización y dignificación de la carrera docente, ¿verdad? O sea, porque nos han tratado muy mal todos estos años, porque nos han dicho que la docencia no es digna. Y hemos soportado por 20 años eso, pero hay un programa en el Consejo hablando de eso, de dignificar por igual la carrera docente, ¿verdad? Y yo, como el doctor Donaldo, también vengo del área rural y les digo, el primer programa de igualdad de género que vi yo es que los horarios de aseo de las escuelas, ¿verdad? A los varones nos tocaba limpiar con machete, herramientas y otros, ¿verdad?
Y la primera vez que mi papá fue a la escuela fue a reclamarle a la maestra, porque me había dado una escoba y yo le dije a él que me había puesto a hacer. ¿Verdad? Y fue grave eso, porque mi papá era campesino, ¿verdad? Y entonces, en una actitud de esas, y ustedes deben de conocer todo el sistema educativo, que es muy amplio y es difícil de explicar, pero creo que hemos ido transformando las últimas 20 décadas y nos estamos acercando, aunque ustedes no crean, sí, yo creo que, no sé, pero creo que el 60% o el 70% de los maestros son mujeres, ¿verdad? Y así están constituidos en los centros educativos. Pero más que eso, a ustedes les toca leer y comprender que la Ley Fundamental de Educación, que rige el Sistema Nacional de Educación, tiene 22 reglamentos para todo esto, incluido género, incluido una ley. Vean, hace poco se quiso introducir una ley para la prevención de embarazos en adolescentes, sobre todo dirigido a donde ustedes en su área de competencia, escuelas, ¿qué van a hacer con eso? Pero no se permitió. Imaginen, hablando de género, es decir, estamos en una situación complicada, polarizada, que a veces tenemos que buscar otras estrategias. La Secretaría de la Mujer introduce el tema de igualdad en todas las políticas, ¿verdad? Ustedes dirán qué va a hacer, pero los reglamentos se están modificando para eso. Es difícil porque tenemos que ir al Congreso, porque es una ley, es una legislación y necesitamos 86 votos para hacer cambios específicos. Pero un cambio que no podemos hacer y que ustedes deben de saber es que ustedes son los nuevos gerentes del sistema educativo, ¿verdad? Entonces, aprender sobre lo que le dijo el doctor, sobre la legislación, son 22 reglamentos y los pueden encontrar. Creo que el doctor me los puede mandar. Adelante, profesor. Sí, buenas tardes. Yo creo que es muy prometedor lo que se presenta como parte de la estrategia del gobierno. Desde mucho antes que se llegara al gobierno por parte del Partido de Refundación, muchos técnicos, muchos académicos, muchos estudiosos entendíamos que la agenda que se había cargado, ya que solo se hizo en unas cuantas etiquetas publicadas en los medios, realmente era fuerte. Yo tuve la oportunidad de estar en conversaciones con algunos dirigentes ministeriales y les dije, bueno, pues la agenda es sumamente pesada, no es fácil. Ahora bien, entrar en una intención de ejecutar cosas tiene que ver mucho también con las posturas de ejecutar las cosas y las ideas que se manejen a nivel técnico también. No creo yo que este plan puede ejecutarse solo con profesores de libre, o solo con estudiantes de libre, o solo atendiendo al libre. No creo. Es imposible. Y si he visto yo que se pretende hacer solo con gente de libre, es bien difícil hacerlo. Por ejemplo, yo en este mismo auditorio lo critiqué. Los 22 reglamentos se los pueden volar todos como gobierno, porque los reglamentos solo se ocupa hacer el reglamento. ¿Por qué no es ejecutivo? Lo autoriza, lo firma el ministro y ya. Pero el único reglamento que se volaron fue el reglamento de la carrera docente. ¿Por qué se lo volaron? Simple y sencillamente porque no que el reglamento estaba en contra del estatuto. Dijeron, no, el reglamento está en contra del estatuto. No es cierto. Yo lo comenté aquí porque, bueno, en ese momento yo estaba como parte de los dirigentes magisteriales también por el pedagogo. Pero no, se volaron el reglamento sin el mínimo estudio. Le dije yo a mi presidente del pedagogo, exalumno mío, en ese momento Celso, solo se fue al gobierno, se le dijo sí. Y el reglamento de la carrera docente era justamente el reglamento que mejor protegía a todo el mundo. A todos los profesores los protegía. Claro, había que hacerle ajustes
para ponerlo a tono con el estatuto, porque claro, no está a tono con el estatuto. Hay una cosa, pero sobre el reajuste, nada. Pero como ese reglamento olía a cacho, le valió poco que este montón de muchachos que no son cachos, la mayoría son libres, o tienen una expectativa de un gobierno que prometió no tenga protección, porque no hay protección para los pedagogos con el estatuto docente. La protección es lo mínimo que hay con el estatuto. Siguen peleando los pedagogos ya por entrar, porque se excluyeron del sistema del estatuto del docente, se les excluyó. Hicimos una lucha grande para entrar al estatuto y se les volvió a excluir tajantemente porque no se hizo el estudio adecuado y pertinente del reglamento de la carrera docente. Se lo ofrecimos al gobierno. Bueno, yo a toda honra soy miembro del Partido Nacional. No es que huele a cacho, discúlpeme. Yo soy políticamente pertenezco a un partido, pero intelectualmente mi conocimiento no tiene partido político. Entonces, con ese mecanismo, yo dudo que se logren muchas cosas y hay muchas cosas que son prometedoras. Son para Honduras, no son para Libre, ni son para los cachos, no es para Honduras. Entonces, sinceramente, me da pesar porque yo le dije un montón de oigan, pero ayudarle bien a doña Xiomara, porque a ella le pusieron a decir tales cosas y se hacen otras que no. Becas, pero si no ocupan becas solo los niños libres, que los niños no tienen definido. Las becas se reparten solo para libre. Ay, los niños cachos, de padres cachos, ¿qué hay? Que se queden a la deriva. Entonces, la desigualdad más bien se aumenta, no se reduce la brecha de desigualdad. La desigualdad más bien se le pone la connotación política, que es terrible. No habíamos tenido, le digo que no habíamos tenido antes, como requisito que estuvieran filtrados los papás para la beca. Yo también trabajo en un centro educativo hace mucho tiempo. Lo que da pesar porque entonces se hace un ajuste fuerte cuando se podría hacer diferente, pues, o sea, hacer diferente. El tema educativo es sensible, o sea, en el tema educativo todos los gobiernos deberían de sacudirse esa idea de político partidista. Deberían de sacudirse. En este momento no lo veo yo así. Está difícil, entonces la tarea es más fuerte. Claro, o sea, yo creo que se tiene que satisfacer la noción político partidista, pero no provocando cismas. Profesor, nosotros aquí venimos a hablar de educación a nivel general, no venimos a hablar, este plan no es para un partido, este plan es para todos los hondureños. Yo ni digo de qué partido soy, no es mi función, porque no estamos hablando de cuestión partidista, aquí estamos hablando de la educación en general, de todos los estudiantes, de todos los partidos, no solo de los partidos que él ha dicho, también están los otros partidos que también tienen derechos, no solo el suyo ni el de los otros. Claro, todo. Digo el suyo porque usted se ha definido, yo no me he definido, ni tengo... No, yo no me he definido, yo soy, le dije, yo he sido adentro. Aunque no, se definió como su partido, ¿verdad? Entonces, pero yo no les voy a decir de qué partido soy, porque no es funcionario del gobierno. No es eso. Yo le digo, usted es funcionario del gobierno, porque esos son funcionarios del gobierno. Estas no son cosas técnicas. O sea, son técnicas en la esencia, sí, pero usted representa al gobierno. O sea, no hagamos aquí... Que yo no quiero polemizar tampoco eso. Yo lo que le digo, que nosotros como funcionarios debemos de hacer esa lucha también para que operativamente los políticos operativicen sin crear las cismas de desigualdad. Es claro, a veces pues yo también lo puedo entender, que no necesariamente su opinión como funcionario técnico, porque claro que ahí sabemos que hay un componente técnico mayor, a veces pues eso pues no puede superar.
en ese asunto. ¿Usted con quién trabaja, profesor? ¿Con quién trabaja usted? ¿Con quién trabaja? ¿Cómo? ¿Con quién En la trabaja? universidad, yo soy profesor. Usted es profesor universitario. Bueno, entonces es empleado público. Claro. Ok. Igual que yo. Igual que yo. No, Incluso usted es funcionario público. no, yo soy yo no empleado. soy funcionario. Incluso usted tiene más derechos que yo porque yo soy tengo un contrato. Tengo un contrato y usted tiene los derechos que tienen los profesores y yo no los tengo. Entonces, yo soy un servidor público. Yo soy servidor público que no vengo aquí a hablar por ningún partido político, vengo a hablar porque se mejore la educación del país. Y usted tiene razón cuando dice que si alguien, si se sigue haciendo lo mismo que hacían los anteriores, en llevar solo gente de su partido, yo no estoy de acuerdo con eso. Y en la institución donde yo trabajo, le voy a decir, en el Consejo Nacional de Educación no se escoge por partidos políticos. Ahí téngalo seguro. Ahí a mí no me han escogido ni me han preguntado de qué partido soy. Y yo no vengo a decir aquí de qué partido soy porque no es esa la intención. La intención es de todos. Yo vengo aquí a decirles a ustedes son mis hermanos. Sean del partido que sean, o si no tienen partido político, no importa. Pero no importa que sean o no sean, porque yo puedo o no puedo participar en política. Y generalmente ni participo. Yo vivo trabajando por la educación. Bueno, es lo mejor. Yo por eso le digo yo que la apreciación es eso, porque yo ya sé que los funcionarios o con quien trabaja a nivel de nociones técnicas, a veces, bueno, pues sí, también los políticos no recapacitan en la estrategia de llegar realmente. ¿Ya? Y bueno, pues entonces al final no se logra lo que bonito se diseñó y que no está mal hecho. O sea, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer esto. La cuestión es cuando ya se pertenece. Sí, entonces quiero que quede claro, aquí no venimos por ningún partido político. El Consejo Nacional de Educación está compuesto por diversas organizaciones e instituciones públicas y privadas que no necesariamente responden a un partido político. El rector de la universidad, el ministro de Educación, el ministro de Planificación Estratégica, el presidente del COEP, los representantes de las universidades privadas, que no necesariamente son de un partido. Entonces, nosotros no venimos por ningún partido político, venimos por toda la educación, sea quien sea, porque los estudiantes somos todos, hermanos somos todos. Por eso usted es mi hermano también, yo lo trato como así, profesor. Usted es mi compañero maestro, ¿verdad? Y así, y le tengo aprecio. Que ustedes puesto diferencias. ¡Qué bueno! Esa es la universidad, esa es la universidad que queremos, que haya discusión, que haya crítica. No queremos. A usted le vamos a hablar todo lo que sea y puede seguir hablando porque estamos... Pero voy a aburrir. Pero que hay libertad. Una de las cosas de la autonomía universitaria por la que luchamos es por la libertad de cátedra, porque cada quien puede hablar y sostener su punto de vista científico, porque la universidad es eso, es el pozo de ciencia, es la luz en el auspicio, es el auspicio de luz. ¿Estamos de acuerdo, profesor? Bueno, mi cariño para usted. Gracias. Sí, Valesca. Yo solo quería, recordar que el Consejo es una entidad que está integrada por múltiples organizaciones, ¿verdad?, a nivel nacional. Tiene una visión sistémica es muy importante la visión sistémica que hay del sistema educativo nacional. O sea, no es para unos ni para otros. Y además recordar lo que el licenciado Bernardo dijo al inicio de su presentación, que esta propuesta fue socializada a nivel nacional por diferentes sectores del país y es una construcción participativa, ¿verdad? Es decir, aquí se han integrado todos los sectores de diferentes partes del país, de diferentes edades, para concluir con esta propuesta que se les ha presentado. Ok. ¿Otra pregunta? Ya estamos empezando.
Bueno, ya más o menos nos dimos una idea de cómo se van a manejar todos estos temas, ¿verdad? De cómo se va a promover estos avances y perspectivas. Agradeciendo nuevamente al máster. Ahorita entonces va a pasar lo que sería la licenciada Reina Sagastume para dar un pequeño